Por 1000 arpas y 1000 voces se alzan notas de loor. Cristo reina, el cielo goza, Cristo reina, el Dios de amor. Muy buenas tardes. Para continuar esta serie de charlas, vamos a seguir en la región de Suiza, ahora un poquito más al este, en las zonas del Tirol. Anteriormente habíamos estado viendo sobre los primeros anabaptistas en Zúrich, entre ellos estaba una persona llamada George Blauhawk. Este hermano se encargó bastante de seguir predicando la palabra y comenzó una gran comunidad de hermanos cristianos en el Tirol. ¿Qué nos puedes decir respecto a estos hermanos? Sí, bueno, tal vez la primera cosa que deberás de explicar un poquito es que, bueno, ustedes si, lo conocen a Suiza o tal vez lo han visto en fotos o algo así, ustedes ven que Suiza tiene un montón de montañas y muy, muy altos y con mucha nieve y todo lo demás. Pero entre Suiza y lo que es ahora Italia, al otro lado, hay eh, montañas muy altas, muy difíciles para cambiar, para atravesar. Pero esas personas de los primeros anabaptistas en la parte de Zurich y también en St. Gallen, esas partes ahí se fueron para predicar el Evangelio, como ellos pensaban que es importante, correcto. Entonces se fueron al otro lado de la montaña que, como estaba diciendo, que es muy difícil para cambiar. Pero una persona muy notable, así era Jörg Blaurock. Jörg Blaurock, uno de los primeros que se bautizaron, ahí entre las primeras 3 personas que se bautizaron en Zurich. Pero esa persona con algunos otros juntos se fueron a la otra montaña, al otro lado de la montaña, y que ahora estaban en que ahora es Italia, pero en aquel entonces todavía era parte de Austria. Era Südtirol. Südtirol quiere decir el Tirol del Sur. Y en esa parte también es muy montañoso y todo esto, pero la gente toda hablaban también alemán, pero ellos estaban muy contentos que Yerplauro llegaba. Muy importante para ellos. Así es. Se cuenta que el hermano tenía un gran carisma y era atrapante en muchos de sus discursos y muchas personas se habían convertido al Señor. Pero algo que tuvieron en particular en esta región del Tirol fueron las formaciones de comunidades cristianas mucho más complejas, mucho más grandes, y después con el tiempo llegó la persecución. ¿Qué nos puede decir sobre estos tiempos? Bueno, la diferencia era inmediato y total. Porque la diferencia era que la gente en el sur, como era mucho más cerca a Roma en este momento, era exactamente en la carretera que todavía es de Roma a Alemania, es exactamente en este lugar, totalmente en Südtirol, ahí se va. Y ahí muchas personas llegaban de todo el mundo para vender sus cosas que llegaban de China, de África, de cualquier lugar, llegaban a este lugar en Südtirol para vender las cosas a la gente del norte, la gente de Alemania al otro lado y los de Francia y todas estas personas. Entonces, ahí, así fue el lugar. Pero cuando llegaban ahí, la diferencia también es, pues estaban cerca de Roma y también eran muy católicos. Era mucho más católicos que los alemanes allá más arriba. Entonces ahí ellos no se cuidaban tanto por todas cosas. Pero ya en este lugar era serio. Y en el inmediato, cuando este empezó, en el primer tiempo que estaba pasando, entonces agarraban un montón de personas y los quemaron a la estaca. Así fue la cosa. Ninguna cuestiones, ninguna pregunta ni nada. Sencillamente, si los agarran y eran personas que ya estaban bautizados como adultos, al fuego de inmediato. Ninguna pregunta. Ahí las primeras personas que estaban matados de esa manera
un poquito sur a la ciudad que nosotros decimos Bolzen en Alemania. Bolzano en italiano. Bolzano. En este lugar hay bastantes personas que estaban muy, muy ansiosos para llegar al conocer el Evangelio. Bueno, tal vez tengo que, decir una cosa un poco de otra manera. Así es. Y estos hermanos es interesante porque venían de una zona que era protestante, sufrieron persecución, y cuando llegaron a esta zona que era neurálgico de comercio mundial, incluso también cerca de Venecia, conocida por sus puertos y por los mercantes que llegaban con mercancías de todo el mundo, cuando llegaron a esta zona, fueron muy perseguidos por los católicos, como bien mencionabas, y esto quiere decir que tanto los protestantes que estaban en contra de los católicos y los católicos tenían un enemigo en común de alguna manera, y eran estos cristianos sinceros que buscaban dar a conocer a Cristo y al reino de Cristo en esta tierra. Muchos de los hermanos en esta zona sufrieron grandes persecuciones, pero eso no disminuyó la cantidad de otros hermanos que se convertían. ¿Dónde se reunían estos hermanos y a qué se enfrentaban? Porque lo de la hoguera era un hecho real, pero también las prisiones y únicamente con pan y agua, y a veces ni eso, eran tiempos muy complicados. Era. Y la cosa que pasó, bueno, se está hablando ahora de las comunidades, eso es una cosa especial, porque, bueno, usted nótese las montañas enormes, grandes y altos, tan altos que ya no tenían árboles, nada, pero por lo menos en las partes muy, muy norte, muy, muy alto de esas montañas, entonces casi juntos, casi ninguna personas estaban allá, obviamente. ¿Qué va a vivir allá? Nadie. Entonces, esto fue un lugar muy bueno para las personas que llegaban para tener tiempo junto con nosotros, Santa Cena y alabar al Señor, y también sencillamente para tener tiempo bonito juntos, en paz, porque en ese momento ya no estaban ninguno policía para allá, porque estaba tan lejos de todo. También ellos podían ver a la gente abajo mucho mejor que la gente de abajo para arriba. Entonces, allí ellos se daban cuenta de lo que estaba pasando. Lo que pasó es que los cristianos estaban, no querían solamente ir para unas horas, era muy trabajoso para allá. Entonces, ahí estaban, se fueron juntos, así como, yo voy a decir como 100 personas, 150 personas, o tal, 200 personas de vez en cuando. Ahí estaban, y llegaban con unas bestias así para matar, para comer, y también llegaba mucho pan y algunas cosas, frutas, tal vez manzanas y cosas así, para que todo el mundo tenía que para comer. Entonces ahí se quedaban muchas veces como, bueno, como 2 horas, 2 días, 3 días, o hasta vez hace una semana entera. Pero bueno, era un poco peligroso ya para eso, porque entonces la otra gente allá abajo estaba preguntando, ¿qué se hicieron las personas? ¿De dónde se fueron? Pero allí estaban y les gustaban tanto para estar juntos unos a otros todo el tiempo. Qué bonito se pasaban. Pero eso fue solamente una cosa que estaba pasando. La otra cosa que estaba pasando es la guerra que tenían entre la gente pobre, la gente que estaba haciendo todo el trabajo. Bueno, lo que pasó en Italia, en realmente toda Europa, estaba entonces, ahí habían las personas, la gente pobre, la gente que no tenía nada de propiedad ni nada de eso, entonces ellos eran siervos de los ricos. Eso pasó. Bueno, eso es obviamente exactamente lo que estaba pasando en lo que ahora es Italia, Südtirol. Eso fue el problema. Pero un poquito
antes de que llegaban los creyentes, los anabaptistas. Un poco después antes de esto, era un enorme problema, una guerra tremendo entre los siervos, la gente, o algunos casi pudiéramos ser esclavos, pero casi no es mismo. Pero esa gente estaban peleando en contra de las personas que sus amos. Y era algo horrible. Pero lo curioso era algo muy, muy curioso. Era una persona joven que se llama Michael Geismeier. Michael Geismeier, no lo puedo decir en español muy bien. Michael Geismeier. Y él era muy sincero y quería hacer la cosa mejor. Aún él estaba peleando, no tenía estaba pensando en esto ahora, pero él estaba diciendo que ya cuando terminamos la guerra, entonces vamos a quitar todos los castillos. Todos los castillos, eso vamos a quitar de total. Y además de esto, toda la gente de las ciudades y de los pueblos, ellos vamos a tener que sacar. Y ellos vamos a tener que exactamente con igual lo que tenemos allí en la tierra. Y vamos a tener que todos trabajar humildemente unos con otros. Vamos a hablar trabajar unos con otros bien, en paz y en justicia. Y también todo el mundo vamos a leer la Biblia, todos vamos a ser buena gente. Solamente una cosa un poquito no funcionó. El asunto era que estaban todavía peleando para llegar a este lugar. Exactamente lo que pasó en Rusia muchos años después. También en México, aún antes todavía. Había personas que pensaban que si vamos a quitar el ejército o vamos a dejar la gobernía, pero por lo menos vamos a quitar todo esto, entonces todos vamos a vivir en justicia y en paz unos con los otros. La cosa que no pasó en Rusia, que nunca jamás ha funcionado, es que para que esto funcione, las personas necesitan entender y creer y amar el Señor Jesucristo. La única manera que funciona. Bueno, entonces ya tenía esa guerra, era tremendo, muchos estaban matados, el pelota estaba muy triste, porque ya la persona ahí en el cinturón, ahí los ricos, los importantes, eran aún más ricos que nunca, y estaban aún más importantes y más horribles, porque ahora tienen todo el gobierno, tenía todo el poder de todo. Pero mucha gente está muy tristes y están preguntándose, en realidad, todo lo que podemos hacer es trabajar todo el día para nada. Y esto, para mucha gente estaba diciendo que no tiene ningún sentido, pero querían cambiar mucho. Y ahora, cuando llegaban los primeros de esos cristianos de Suiza, entonces le estaban predicando el Evangelio de Jesucristo. Y entonces, todas las personas que estaban preguntando, y eso es muy peligroso para llegar, para juntar para esas cosas, pero muchas gentes llegaban a juntar allí muy arriba en las montañas o en cualquier otro lugar, ahí estaban para escuchar de la Biblia, el Sermón del Monte, de las cosas de Jesús, y entonces ahí se convirtieron unos por otros. Y el gobierno no sabían qué hacer, porque estaban diciendo, todo el mundo está llegando a ser anabaptistas. Qué terrible eso va a haber, ¿verdad? Entonces, ahí había mucho problema. Hay más personas estaban matados aquí y atormentados y echados
horribles prisiones y de esa manera, que en cualquier lugar en Europa era muy, muy difícil en Südtirol. Y en esas personas, sin embargo, todo esto, ellos estaban espartiendo el evangelio por todos lados. Al sur de Italia, ahí en lo que ahora es así como Serbia y en Croacia y un poco norte a Austria y ahora que es Moravia y en Chequia y también en lo que es uh, es Eslovaquia. Ellos estaban también en Eslovaquia. Ahí el asunto de esos creyentes estaban haciéndose más importante, más grande en todas partes con tanta persecución. Muy interesante lo que comentabas, porque antes de la llegada de los anabaptistas, Gassmayer había tratado de hacer de alguna manera una revolución con las armas para traer la paz y la justicia social y la justicia total a la tierra. Pero no funciona esto de esta manera. Y muy interesante lo que mencionas porque a Gassmayer le faltaba lo mismo que le faltaba a Zwingli en Zurich, que era tener a Cristo en su vida. Y Exacto. aquí otra vez comprobamos que el cambio en las personas lo hace Cristo y no se puede cambiar toda la sociedad a través de políticas o de cosas similares, sino Cristo cambiando persona por persona se puede lograr otras cosas. Y muy interesante también lo que usted mencionaba respecto a las autoridades que temían que todos se conviertan en anabaptistas y temiendo tal vez una rebelión como las que habían sucedido anteriormente, o faltaban combatientes para las guerras que se aproximaban, porque los católicos terminarían peleando contra los protestantes y a la vez a través de la zona de los Balcanes estaban avanzando los turcos. Entonces era una época muy complicada. Eh, Estos hermanos encontraron un refugio, que seguramente lo trataremos en alguna charla después, en Moravia, en lo que sería República Checa. ¿Cómo fue esta migración de alguna manera de esta zona del sur de Tirol hacia Moravia? ¿Y por qué Bueno, esta zona? sí, de Tirol al este lado era súper peligroso. Usted ve el mapa, usted sabe qué es. Es exactamente del norte de Italia, que ahora es en la Chequia. Y ahora, entre de esos dos lugares que está, ahí está la gran capital de Wien, la capital de Austria en este momento. Pero en Wien, exactamente en este lugar, es donde estaba el emperador de los romanos católicos. De Era, Habsburgo, el apellido. Eran españoles Romania. generalmente. Sí, exactamente. Ahí en este lugar, ahí estaba el gobierno, estaba en este lugar. Entonces, esos tenían que manejar con mucho, mucho cuidado. Y esto fue casi siempre en la noche, pero casi nunca por um, caminos. Ujú. Casi nunca hasta por caminos, porque los caminos eran peligrosos para las personas. Entonces ahí tenían que caminar, no por los valles, pero por en las partes más altas, las más peligrosas, las más difíciles para llegar de un lugar al otro. Pero hay un montón de personas que sí estaban escapando. Pero durante esto, muchas personas, tantas personas eran matados, que ahí tenían todos los niños para atrás. Entonces, ¿qué va a pasar con los niños? Entonces, allí los hermanos de Moravia, que ahora es Chequia, ahí llegaban al otro lado, por las montañas y todo esto, y llegaban a los lugares, a las casas de estos niños.
eran montones, eran como cientos de esos niños que sacaron de los anabautistas, las familias anabautistas y se fueron a las iglesias o a lugares y a familias católicas. Entonces ahí, por supuesto, ya llegó el sacerdote y los bautizó por niños, así, y ya por ese tiempo, ellos ya llegaban a llegar a ser católicos. Pero esos, otras personas de la iglesia, llegaban y sacaron esos niños. También con un montón de peligría, está muy peligroso por eso. Pero ahí estaban, en la noche trataban de captar a esos niños y llevarlos por fuera. Y obviamente la gente, los católicos, estaban furiosos. Estaban diciendo que esa gente de Moravia ahora están llegando y están sacando los kidnapping, como decimos en inglés. Estaban agarrando a los niños y estaban robándolos así por otro lado. Pero en realidad no estaban robando nada. Ellos eran los niños de esas familias y los que estaban y los que quedaban. Y entonces ellos querían tener entre sus propios niños otra vez. Entonces ahí estaban. Así fue solamente una de las muchas cosas que pasaban en este lugar. Era algo difícil, pero tal vez también deberíamos hablar de las personas en particular. Tal vez vamos a tener que la próxima vez. No sé qué piensa. Así es, hay mucho para hablar, mucho para analizar y la historia siempre nos deja enseñanzas. Hay mucha gente que desprecia la historia, pero sabiendo lo que vivieron los cristianos y los que sufrieron, ser apartados de su familia, ser separados, sufrir persecución, morir, estar en cárceles, uno siempre queda en deuda de alguna manera con nuestro Señor. ¿Y qué estamos haciendo nosotros que no tenemos ninguna de estas clases de persecuciones? Lo cual es un gran desafío para cada uno de nosotros en nuestra vida, de saber cómo comportarnos y de agradar a nuestro Señor en todo. Muchas gracias, querido hermano, por este tiempo y por explicarnos también sobre estos temas. Con mucho gusto, que Dios le bendiga. Perfecta paz que brota de la cruz.